Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, como todos los días, con nuestro curso bíblico. Y estamos haciendo ya una recapitulación, finalizando nuestro estudio teológico sobre el libro de San Mateo. Tantas cosas hermosas, ciertamente, desde las diferentes visiones que nosotros vemos, entendemos, comprendemos de este evangelio, del Euangelio, la buena noticia de lo que Jesús nos ha traído. No nos olvidemos que cuando leemos los evangelios, es decir, esta buena noticia, nosotros miramos, en primer lugar, el aspecto de la experiencia de las personas, de los discípulos, los seguidores de Jesús, tiempo real, digamos, ¿verdad? La vida de Jesús con sus discípulos, sus propuestas como evangelio, en primer lugar. Pero luego viene la segunda partecita, que es la iglesia como tal. Recordemos que los discípulos, después que se vuelven también apóstoles, son los continuadores, los seguidores, pero comienzan primero a tener una reflexión ante el fenómeno y el suceso de la resurrección. Y desde ahí entonces se van formando las comunidades de estos seguidores de Jesús que entienden que en la persona de Jesús de Nazaret se estaba cumpliendo nada más y nada menos que el Tanakh o la Tanakh, la Torah, los Nevi'im y los Ketubim, ¿verdad? Entonces todos estos libros tan importantes del Antiguo Testamento sería para nosotros, se realizan, se cumplen en la persona de Jesús. Esta comunidad, por lo tanto, se reúne, vive, celebra, pero al mismo tiempo anuncia, es decir, son apóstoles. Este es el segundo momento. Entonces la iglesia nace como un segundo momento. La iglesia, de ahí viene todas estas frases también que hemos leído y que hemos estudiado, capítulo 16, ¿se acuerdan de San Mateo? Cuando Mateo
se dirige a sus discípulos, y aquí la persona de Pedro, que significa la comunidad, peateuasúa lleva, pe oñembatea oñepunu omaña ojesha pejape, hambaepa pejaperepe opitaba. Eso también es importante, porque pearireja cuera oñepunu, o calcular y cuando lo digo a hambaisha papeñan de yara oyejesha cacuri, hambaepa ojeyacuri, es decir, todo lo que ellos fueron escuchando, experimentando y viviendo, que esta comunidad ahora comienza a reflexionar. Esto tenemos que tenerlo súper claro, ¿verdad? Porque, o si no, después nosotros pensamos al estilo protestante, allá y la Biblia, pero sin entender verdaderamente cómo nace. Esto no cae del cielo. Esto está naciendo desde una experiencia de vida, de una experiencia profunda con Jesús, que luego viene a este segundo momento, que es la iglesia. La iglesia como tal quiere decir que se reúne bajo la experiencia tan profunda con Jesús de Nazaret, entienden que en Él es Dios el que se ha encarnado, se ha cumplido todo lo prometido por el Señor, pero recuerden que también esta primera comunidad cristiana comienza a pensar y a mostrar justamente que Dios cambia un poco el chip del mismo judaísmo del Antiguo Testamento. Ellos estaban esperando a un Mesías más bien intervencionista, que interviene, que hace todo por. Y sin embargo, aquí entonces nosotros encontramos que es una comunidad que reflexiona y se da cuenta y dice, el Señor aquí nos ha dejado prácticamente todo. Puso en bandejas, nos deja, pero somos nosotros entonces quienes colaboramos. Aquí entonces está la colaboración del hombre. Y esto es lo esencial. Y esto es el cristianismo. Y ahí está el peligro que yo justamente suelo decir, pero si uno no hila fino, si uno no estudia y si no se da cuenta, entonces cae en esto de la religión y cualquier producto barato te venden como si fuese lo elemental y lo fundamental. Siempre en esa línea que yo siempre digo del protestantismo, que nos venden un producto barato, ¿verdad? En el sentido de decir, venían de Yara, Yabopama, Dios que hace todo, Dios hace... O sea, como dejando directamente en lo que el cristianismo de por sí está condenando. O sea, está mirando como una cuestión herética. Porque todo el proceso y la historia de salvación quiere decir que la responsabilidad ahora está en nuestras manos. Y no es que Dios va a venir a hacer todo por vos. No. El Señor ya te dio todas las cualidades, todas las capacidades. Y esto es lo que nosotros en realidad encontramos en la Biblia. Cuando uno lee con esta clave de lectura de lo que el mensaje de salvación nos quiere transmitir, la realidad es bastante fuerte. La realidad es bastante exigente para nosotros, porque nos pide a nosotros que asumamos nuestra responsabilidad, que demos los pasos concretos. Nosotros tenemos que hacerlo. Con la fuerza y la gracia de Dios, ciertamente, pero la fuerza y la gracia de Dios que está siempre presente, pero que nosotros tenemos que despertarlo. Lleva peñan de Yara o ima peñan de Pipe. Eso es el famoso Nefesh, la esencia de Dios, del cual nosotros compartimos la misma esencia del Señor. Eso es lo que nos dice Génesis, capítulo 2, versículo 7. Ahí, cuando dice cómo se le crea al hombre, cómo el Señor nos crea a nosotros, porque somos criaturas, entonces nos hace entender que ahora esa responsabilidad está en nuestras propias manos. Está en nuestras manos. Si nosotros vamos a poner los ejemplos más directos y concretos que nos pueden ayudar a entender, es cuestión de mirar el mundo, cuestión de mirar nuestra realidad, nuestro contexto histórico. Porque con una línea intervencionista de Dios vamos a decir lo siguiente. Entonces, hay muchos chicos de la calle y yo le digo, Dios, hace desaparecer, que no exista, cierro los ojos, que no exista más los niños de la calle, que desaparezcan todos, abro los ojos, desaparecieron todito porque Dios intervino y hizo desaparecer, no existe más nada de eso. Señor, que no aparezca más la pobreza, que estos pobres que no tienen casa, que no tienen dónde trabajar, dónde comer, desaparezca, Señor, tu intervención. Abro los ojos, desaparecieron todito. Esa es una línea intervencionista, pero esa no es la Biblia.
Ustedes saben que esa es una de las primeras herejías justamente dentro del cristianismo. Por eso que tenemos que estar atentos, sobre todo como le estaba diciendo, esa línea de un protestantismo que no entiende verdaderamente que es dentro del contexto histórico donde nosotros hoy somos los alter Christi, decían los padres de la iglesia. Esa presencia del evangelio somos nosotros y nosotros somos los responsables hoy de cambiar con la fuerza, la gracia y la presencia de Dios nuestra propia sociedad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, este pasaje de la carta a los Gálatas nos descubre que San Pablo entiende su vida como una llamada a evangelizar, misión a la que se dedica con todas sus fuerzas. Para el apóstol, el Evangelio es el querigma, es decir, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, misterio pascual en el que Dios cumple sus promesas a Israel y ofrece la salvación a todos los hombres. Acogiendo el Evangelio, nos reconciliamos con Dios, nuestro Padre. Nos convertimos en hijos suyos, en herederos de la vida eterna. Por eso, cuando Pablo ve que la comunidad de los Gálatas corre el peligro de dar oídos a falsos predicadores y desviarse del camino de la fe, los invita a permanecer fieles al único Evangelio, que no es observancia de la ley, sino configuración con la persona de Jesucristo, que nos libra de la muerte y del pecado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de perseverar en el seguimiento del Señor Jesús, para que nuestra vida sea, a los ojos de nuestros hermanos y hermanas, un testimonio gozoso del amor de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos haciendo esta recapitulación maravillosa que nos presenta el Evangelio de San Mateo. Y nosotros estábamos hablando primero del Cristo como juez escatológico. Y decíamos en esta primera recapitulación, síntesis del Evangelio de San Mateo, que cuando se le presenta a Jesús como juez escatológico, se nos está diciendo que su presencia, la presencia de Jesús, es que nos hace, a nosotros ya nos hace jueces. ¿Por qué? Porque no hace falta que el Señor venga y te dicte o te dé una sentencia final, sino que el juicio escatológico quiere decir que la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere y que está presente, nos llama a la conversión, pero somos nosotros quienes respondemos entonces a este llamado de Dios. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta y muy en cuenta. Después, hablábamos del fundamento de la iglesia, la patencia, decíamos, es decir, lo que es patente de ese Cristo que es futuro, se desvela. ¿Dónde? En la existencia de los hombres, decíamos nosotros. El fundamento entonces está en nosotros, en el orden y en un sentido de escuchar el plan de salvación. Esto se llama iglesia. Iglesia es la comunidad. Se funda en la iglesia porque es en el hombre que se debe manifestar y se manifiesta la presencia de un Dios que actúa. Y esta es la teología de San Mateo. San Mateo habla desde el inicio porque San Mateo responde a una comunidad judeo-cristiana, del judaísmo, y por lo tanto conocen muy bien lo que significa, ¿verdad? La sinagogués, el cajal, que significa la comunidad, que significa la iglesia, donde se hace patente la presencia de Cristo. La presencia de Dios, del Cristo resucitado, se hace patente, se ve, se siente en la comunidad. Es decir, nosotros no podemos ser cuantijaños, decíamos, ¿verdad? Sino que somos iglesia. Iglesia quiere decir somos comunidad. Todo lo que es separatista, todo lo que es sectario, entonces justamente va contra el principio elemental y fundamental de lo que es el cristianismo. O sea, se dan cuenta, hay muchos elementos, incluso yo diría heréticos, dentro del protestantismo, porque justamente dentro del protestantismo lo que se está haciendo desde Lutero es un sectarismo. Es decir, alejarse, salir, hacer nuestro grupito, orecuete, y después ya vienen todas las derivaciones y los abusos con respecto a esto, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar. Nosotros sabemos que no será fácil, porque se acuerdan que el simbolismo que aquí mismo también nosotros encontramos en San Mateo y que hemos leído, cuando Jesús camina sobre el agua, ¿se acuerdan? Cuando Jesús camina sobre el agua, ¿qué pasa? Y justamente los discípulos dice que están en la barca. La barca siempre significó, ¿se acuerdan? Significa la iglesia, significa la comunidad. Atravesar el mar significa las dificultades. Entonces, no estamos exentos de dificultades y de problemas. Upeañan de Yayujuta siempre Yaguerecota Peñan de donde lleva. Opea las dice las olas que arreciaban contra la barca. Quiere decir los problemas, las dificultades que arrecian contra la comunidad, contra nuestra vida. Siempre vamos a encontrar entonces esa lucha entre el bien y el mal.
Y después dice también San Mateo, dice que tenían viento en contra. Apenas están ahí y catuñan de ellas echañan mañana, ella esa peamía y cuamba. Y para las dice añan de yara. Quiere decir que tenemos que ser personas reflexivas con respecto al Evangelio, entender la propuesta. Anila ya pintes allá entre cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, desde aquí se entiende este fundamento, ¿verdad? Como decíamos, este es el segundo elemento que es importante, fundamento de la iglesia, ¿qué es? Justamente es esa comunidad. El fundamento de la iglesia es la presencia de un Cristo, pero que nos une, que nos reúne. El mismo Jesucristo patentiza su verdad en la iglesia. Atención, el mismo Jesucristo patentiza, hace patente en la iglesia, es decir, en la comunidad, su misma presencia. Y ahora queremos pasar a un tercer elemento de lo que estamos recapitulando en este Evangelio de San Mateo. El Cristo ha revelado la ley de salvación. Aquí encontramos la ley de la salvación. ¿En qué consiste esa ley de la salvación? ¿Y quién lo revela y quién lo está mostrando? Y la presencia del Cristo, su misma encarnación, Dios mismo entonces del ungido, del Mesías. Y entonces nosotros miramos y entendemos cuál es la propuesta del Evangelio, cómo se patentiza, cómo se ve, cómo nosotros podemos entender esa revelación, esa manifestación de Dios en la vida del hombre, en nuestra propia vida. Por lo tanto, lo primero que nosotros decimos es que la iglesia no es sociedad en que los hombres pueden caminar en las tinieblas de los propios deseos y tendencias. Propios deseos y tendencias. Porque es aquí donde encontramos los elementos que contradicen de tantas de estas sectas que justamente están con sus propios deseos y tendencias. Propios deseos y tendencias. Es decir, no somos capaces de aceptar un camino propuesto por el Evangelio, por Jesús, que nos llama a la unidad y que nos llama a la comunidad. Y por lo tanto, vamos detrás de nuestros propios deseos y nuestras propias tendencias. Es decir, es como un mercado. En cada casilla encontrás una propuesta diferente. Apenas hay iglesia, apenas hay comunidad. Eso es ir detrás de los propios deseos y las propias tendencias. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Eres aquel que la muerte venció. Eres aquel que me liberó. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres aquel que las tinieblas quitó, que mi pecado ya perdonó. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres aquel que las aguas abrió. Eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Eres aquel que las aguas abrió. Eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios.
toda la honra es para ti. Aleluya a ti, aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti, aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Eres aquel que la muerte venció. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Mateo. Estamos haciendo una recapitulación general de todo lo que nosotros encontramos hoy en nuestro Evangelio. Y decíamos que dentro de esta recapitulación, es decir, estas son las llaves de lecturas, los elementos esenciales de una reflexión teológica de San Mateo, por lo menos desde un estudio profundo que nosotros estamos haciendo con algunos autores. Y aquí ahora nosotros encontramos que el Cristo, ¿qué es lo que ha revelado? Ha revelado la ley de salvación. La ley de salvación. Y estábamos diciendo que en primer lugar, la iglesia, es decir, la comunidad, no es una sociedad donde cada uno, entonces, como un empresario que dice, bueno, hoy quiero renovar en esto, mañana quiero renovar en aquello, hoy no me sirve esto, hoy no me sirve aquello. No, la ley de la sociedad es entonces esa ley, o por lo menos de la iglesia como tal, porque estamos hablando de esa ley de salvación, es la que se propone en el Evangelio. Pero para que yo pueda vivir esa ley y pueda proponer ese Evangelio, vaya por ay cuana, va la lleve. Alanda y cuano, haya pipareita. Esta qué verorei. Y entonces nos está diciendo que no podemos caminar en las tinieblas de los propios deseos y tendencias. Entonces estamos creando una iglesia de acuerdo a nuestra imagen y semejanza, le creamos a Dios. Entonces los creadores de Dios somos nosotros. Yo le estoy creando mi Dios de acuerdo a mi imagen y de acuerdo a mi semejanza, es decir, de acuerdo a lo que yo quiero. Por eso te está diciendo de acuerdo a los propios deseos y a las propias tendencias. Cristo ha mostrado la ley de la verdad. Cristo es el que nos muestra cuál es esa ley de la verdad. Es una ley que se enraiza en el Antiguo Testamento y lo desborda. Atención, la ley que después nosotros vamos a saber que se va a resumir en la ley del amor, ¿verdad? Ciertamente. Pero aquí las leyes de por sí están significando experiencias que nacen en un contexto histórico y que responde principalmente desde un humanismo profundo. Los elementos antropológicos de Jesús con respecto a su pueblo, con respecto a su gente. Eso es lo que nosotros encontramos aquí, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Una ley que se enraiza en el Antiguo Testamento, se enraiza en todo aquello que es oferta, que nosotros encontramos como oferta en el caminar de la vida del cristiano. Esta es la oferta. Y luego desborda. ¿Qué significa el hecho de desbordar? Y que no se queda simplemente entonces en los elementos humanos, en los elementos antropológicos, sino que omañama un brevejin. Peñan de yara ñande atoy, peñan de yara o poco ñandereje, apearire ñande yayapo. Alleva. Pe o uponaba ñande venguana. O peará la ñandere noina. Diciendo de otra manera es
no podemos quedarnos o buscar simplemente, entre comillas, una realización simplemente humana, sino que desde esa realización humana nosotros entendemos y damos el salto cualitativo, que es la plenificación entonces de parte de Dios a la esencia misma de nuestra vida y de nuestra existencia. Maena peñan de yara ñan en bo, va peñan de yara lo hipotañan de yapohan va esa pañan de yaicobana. Y eso es lo que le da plenitud. Y viceversa, si miramos desde una realización plena del hombre, entendiendo el significado de su vida y su compromiso existencial, ciertamente que eso nos va a llevar a una humanización. Vamos a ser cada vez más humanos, vamos a ser personas verdaderamente entonces que están allí, cercanos, personas cercanas a la realidad del hombre. ¿Pero desde dónde? ¿Por qué yo voy a ser una persona cercana a las necesidades? Allí por yajuberecota, alleva. Y catuta esa pesera pisabe pese yaranga, aishi yaranga. Va ereupe allapota. Porque aguereco veñan de yara pese recobe alleva. Upea simongu es, upea simo cranja, upea e ise, bueno, te jogue. En Yemboyaque, en Boasaque, Landepo, y Putumo, Pendera Pichaja, Mopua. Y desde ahí entonces podemos entender que el encuentro con Cristo, el encuentro con Dios, la presencia de su Espíritu y la fuerza de este Señor que nos transforma primero a nosotros, nos envía hacia el otro, nos envía a levantar a la otra persona. Y ahí entra el aspecto antropológico. Es decir, si una comunidad, miren que esto es muy fuerte para nosotros y tenemos que mirar y hacer ya nuestra evaluación. Y tenemos que mirar y tenemos que hacer entonces ya nosotros cada uno un elemento aquí indispensable, ¿verdad? De todo lo que estamos escuchando y reflexionando, un elemento para ir evaluando nuestras acciones. Y por lo tanto, si nosotros somos seguidores de Jesucristo, se tiene que notar en nuestra sociedad, porque la sociedad tiene que ser diferente. La sociedad, si es corrupta, entonces quiere decir que aquí falta Dios. Si la sociedad es injusta, quiere decir que aquí falta Dios. Si la sociedad es ladrona, quiere decir que aquí falta Dios. Si la sociedad es superficial, quiere decir que aquí falta Dios. ¿Entendeba? Porque es la presencia de Dios. Entonces el Cristo ha revelado la ley de la salvación. Esa ley de la salvación que me salva, entre comillas, a mí, es decir, me transforma, me hace diferente. Evidentemente, upea, oye shana, oye cuana, tiene que tener su influencia en mi sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida.
Pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, luz que ilumina nuestros senderos, esa lámpara que nos hace caminar por las sendas de Dios. Hoy leemos, queridos hermanos, del libro de los Números. Estamos en el capítulo 20, 1 al 13. Leitmotiv, idea central, ábreles la fuente de agua, nos dice el mensaje de salvación. La comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero y el pueblo se instaló en Kadesh. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. Moisés alzó la mano y golpeó la roca 2 veces con el bastón y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. Este es el manantial de Meribá, donde los israelitas promovieron una querella contra el Señor y Él les mostró su santidad. Queridos amigos, el agua siempre es fuente de vida. Lleva ñicotevea, lleva la y mía, lleva o si no llama no enseguida. Podemos hacer incluso huelga de hambre, pero no huelga de agua. ¿Por qué? Porque justamente es la fuente esencial. Nosotros mismos nacemos en esa fuente que es el agua. Allí en el seno materno ya comenzamos en el agua. Ya bebé y cojina, ¿verdad? Hasta que salimos a luz. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, aquí justamente cuando se nos está presentando la fuente de agua ante el desierto, ante la dificultad, ante los problemas, justamente el Señor se nos presenta como esa fuente que calma nuestra sed. El vacío profundo y el vacío existencial significa para nosotros la sequedad. Los salmos y la palabra de Dios tantas veces utilizan esta analogía. Lleva, hoy cualcañan porque ñandepe ya lleva. Shepirusheka decimos nosotros cuando enseguida Homanombape pejohuendo huere conmigo. Bueno, así también nuestra vida, queridos hermanos. Si nosotros no nos tomamos, nos aferramos del Señor, si no bebemos de la fuente del agua que es el Señor, ciertamente que enseguida hoy entonces el Señor nos dice, yo les daré esa fuente de agua, porque yo soy quien les va a llenar y les va a calmar esa sed. Pidamos esa gracia también hoy en este día, que el Señor sea nuestra fuente y que le dé sentido a nuestra propia existencia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Quiero estar en tu presencia, amado Jesús. Toma mi vida como una ofrenda, amado Jesús. En tu casa quiero habitar, amado Jesús. Te entrego todo lo que soy, amado Jesús. Quiero estar en tu presencia, amado Jesús. Toma mi vida como una ofrenda, amado Jesús. En tu casa quiero habitar, amado Jesús. Te entrego todo lo que soy. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recíbeme, toma mi vida. Recíbeme, toma mi ser. Recíbeme, te pertenezco. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Y seguimos, queridos hermanos, con nuestro estudio bíblico de todos los días, Ñande Yarañe, en Nuevo Testamento. Y estamos mirando y hacemos una recapitulación del Evangelio de San Mateo. Qué hermoso es lo que estamos encontrando aquí como recapitulación del Evangelio de San Mateo. Vamos a mirar enseguida lo que nos está diciendo con este tercer elemento, que es el Cristo que ha revelado la ley de salvación. Nosotros concluíamos en el bloque anterior diciendo que Cristo ha mostrado la ley de la verdad. Cristo ha mostrado la ley de la verdad. Es la verdad. Es una ley que se enraiza en el Antiguo Testamento y lo desborda. ¿Por qué? Y porque desde el Antiguo Testamento vamos entendiendo las propuestas de Dios para con el hombre.
con la presencia ya y la realización y planificación en el Nuevo Testamento, ciertamente que todo esto entonces desborda, es decir, va mucho más allá. La presencia de un Dios que nos libera y que nos encamina hacia nuestra propia realización. Es una ley que se enraiza en el Antiguo Testamento y lo desborda. Es una gracia en que los hombres se les hace posible desde el mundo una manera de actuar que corresponde al reino. Una manera nueva, por lo tanto, de actuar que corresponde al mundo. Nosotros estamos dentro del mundo y entonces la acción de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios nos hace actuar dentro del mundo. Nosotros no es que porque le tenemos a Dios vamos a actuar en la estratosfera o vamos a actuar no sé dónde. Por eso es que otra, hasta incluso yo diría herejía, ¿verdad? Porque el asunto es que si no explicamos los términos, la explicatio terminorum, ya a la taube, y eso es lo peor, ¿verdad? Ustedes saben que una frase justamente de feliz memoria de esta persona, ¿verdad? Que decía justamente, católico ignorante, futuro protestante. Así mismo decía. ¿Por qué? Y porque justamente cuando nosotros no entendemos los elementos fundamentales que hacen que se forme esta ley de Cristo, que viene desde una reflexión de la comunidad, entonces hace que nosotros pensemos que todo viene desde afuera, ¿verdad? Y entonces estamos allí simplemente pensando no sé dónde y hacemos que cada uno pueda vivir como quiera, ¿verdad? Entonces hacemos que cada uno vaya creando y organizando su propia iglesia. Pero en realidad no sería una iglesia, porque la iglesia de por sí, la característica de toda iglesia es el universalismo. El universalismo, es decir, el catolicismo. Porque católico quiere decir universal. De por sí es entonces entrar en comunión. Este es el elemento, no podemos ser sectarios. Y se dan cuenta, entonces sí, ahí ya comenzamos. Quiere decir que el mismo inicio ya está viciado. El mismo inicio, ya de origen Yeshua. Ya de origen entonces tiene problema. Tiene problema acá, problema de fábrica. Ya Yeshua con otros lenguajes. Nosotros decíamos aquí que es una gracia en que a los hombres se les hace posible desde el mundo la manera de actuar que corresponde al reino. La forma de actuar que corresponde al reino. El reino de Dios, es decir, la realización y la planificación del hombre. Tales son los planos decisivos de la obra de Jesús, el Cristo. Ese despliegue no es algo puramente accidental. Llega hasta el mismo ser de los humanos. Llega hasta el mismo ser de los humanos. No es entonces algo accidental, sino que va mucho más allá. Cristo es el fin y es el principio. Está en la iglesia y en aquellos que practican la exigencia del amor que nos presenta. Entonces, su presencia, la revelación que se hará, está en la iglesia y en aquellos que practican la exigencia del amor que nos presenta. ¿Por qué se está hablando aquí de la iglesia? La iglesia como institución ciertamente tiene un significado diferente, pero que hace parte de la gran iglesia, porque la iglesia jerarquía, la iglesia jerárquica, la iglesia institución es simplemente un elemento dentro de la gran catolicidad, es decir, de la gran universalidad, hacia donde tiende el Evangelio. El Evangelio, según Pablo, no viene simplemente para una secta, no viene simplemente para los judíos. Pablo los abre a todos, a los gentiles, a los paganos. Pero eso no quiere decir después anarquía. Va a decir la anarquía. Anarquía dice cada uno y coña cane, a cada uno ya polo ya posea. No, andas a ella. No es entonces universalismo no quiere decir que es para todos y cada uno hace lo que quiere. No, sino que aquí nosotros encontramos esta unidad dentro de una institución o dentro de aquellos que en un momento histórico tienen que dirigir la historia de la iglesia, tienen que dirigir el camino de la iglesia. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, vamos encontrando aquí.
Y esto es entonces lo que se nos va presentando a nosotros. Ese despliegue no es algo puramente accidental. Llega hasta el mismo ser de los humanos. Esta es la propuesta. Llega hasta el mismo ser. ¿Verdad? Llega entonces a lo profundo, al caracú, a la esencia, ¿verdad?, del hombre como tal, de la persona como tal. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia también para nosotros y vamos a seguir reflexionando. Vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico, el Cristo que ha revelado la ley de salvación, elemento esencial, fundamental de la propuesta de San Mateo. Y nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.